Tengan un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Jaime Rojas y en el presente video a mostrar vamos a hablar acerca de los derechos laborales, desde la óptica de los derechos humanos. En primer lugar se definirá qué son los derechos humanos, para luego explicar lo que son los derechos humanos laborales y de ese modo dilucidar la situación problemática que existe en nuestro país. Posteriormente se mostrarán entrevistas brindadas por diversos profesionales, los cuales nos ayudarán a profundizar en nuestro tema y nos brindarán respuestas a ciertas preguntas planteadas. Al final del mismo, se presentarán unas conclusiones respectivas al caso. De este modo, empecemos. Los derechos humanos. Son llamados humanos porque son del hombre, de la persona humana, de cada uno de nosotros. El hombre es el único destinatario de estos derechos. Por ende, reclaman reconocimiento, respeto, tutela y promoción por parte de todos, y especialmente de la autoridad. La naturaleza humana otorga titularidad a estos derechos universales, inviolables e irrenunciables. Por lo tanto, al encontrar allí su fundamentación, deducimos que no pertenecen al hombre por una disposición estatal, sino que le pertenecen por el solo hecho de ser persona humana. Estos derechos deben ser reconocidos en todos los hombres por igual, por lo que este reconocimiento debe ser real y fundamental. Los derechos deben ser reconocidos para poder ser defendidos, respetados, para poder efectivamente proteger la dignidad humana y para hacer que su realización sea posible. Tutelados. Una vez reconocidos y respetados, se deben de proteger. La tutela corresponde a cada hombre, al Estado y a la comunidad internacional. Promovidos. Deben ser constantemente promovidos. Esto es, que deben darse a conocer y ser elevados en todo sentido para evitar que sean violados. Los derechos humanos laborales. Los derechos humanos laborales son aquellas condiciones de vida indispensables y mínimas que garantizan la libertad e igualdad de los trabajadores. Es la posibilidad de formar un sindicato, de elegir representantes y participar a favor de las demandas que uno tiene derecho a plantear como trabajador. Los derechos humanos laborales no son solamente normas legales, sino también garantías sociales que te posibilitan condiciones mínimas de vida y de trabajo cuando dependes de una ocupación asalariada para vivir. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos los define como las garantías que requiere un ciudadano para desarrollarse de manera integral y plena en la vida social como persona, como un ser dotado de sentido y racionalidad. Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ellas, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre de los territorios colocados bajo su jurisdicción. En el año 1998, la Organización Internacional del Trabajo, también conocida por sus siglas OIT, adoptó la declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
se marcó un nuevo compromiso para los Estados miembros de respetar, promover y realizar principios tales como la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Desafortunadamente, la regulación internacional continúa siendo un instrumento débil en la lucha por los derechos laborales globales, ya que muchos países no lo aplican, incluso aquellos que han ratificado tal declaración. Los derechos humanos laborales fundamentales. Estos derechos deben ser tomados como base para el mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador. Todos, trabajadores y organizaciones, deben vigilar que no se violen y se haga vigente su protección, haciendo valer las leyes nacionales y los convenios internacionales que los reconocen. Número 1. El empleo estable, el cual implica la posibilidad de elegir libremente el trabajo y realizarlo de manera voluntaria. Asimismo, es la garantía de estabilidad mientras exista la materia de trabajo. 2. Salario suficiente. Significa la remuneración idónea para satisfacer las condiciones mínimas que permitan llevar una vida digna para el trabajador y su familia. 3. Condiciones satisfactorias de trabajo, las cuales comprenden un horario de trabajo de acuerdo con la ley, un descanso suficiente para recuperar las energías perdidas, un ambiente laboral seguro y saludable, una indemnización por riesgo de trabajo y otros. Libertad sindical para el trabajador. Significa la posibilidad de asociarse o afiliarse a un sindicato o cualquier otra forma de organización laboral para la defensa de los propios intereses. 5. Contratación colectiva. En general es la posibilidad de que los trabajadores organizados en sindicatos negocien con el patrón mayores y mejores prestaciones de las que establece la ley. 6. Huelga. Por lo general consiste en la suspensión de labores del centro de trabajo para presionar a la empresa con el fin de conseguir mejores prestaciones de trabajo. 7. Derechos de género. Básicamente para las mujeres, porque con ello se exige la igualdad de oportunidades tanto para hombres como para las mujeres en el ejercicio de todos los derechos, ya que debe existir una equidad entre ambos, sin menoscabo de su empleo ni de sus derechos adquiridos. 8. La protección al trabajo de menores de edad. Se debe entender como la prohibición del trabajo para menores de 14. El Estado debe garantizar protección y vigilancia para que el menor continúe sus estudios. 9. Irrenunciabilidad de los derechos adquiridos, el cual significa que no se puede renunciar a ningún derecho adquirido aun cuando exista un documento firmado ante testigo o cualquier autoridad. Finalmente, 10. La justicia laboral, el cual refiere que el Estado debe garantizar por los medios adecuados que cuando se viole un derecho de los trabajadores, estos puedan ser escuchados de forma pública y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para que se determinen sus derechos y obligaciones de forma pronta y expedita. A continuación pasamos a describir la problemática materia del presente video. En primer lugar cabe señalar lo siguiente, que la relación laboral se sustenta en un contrato en el que el trabajador vende su fuerza de trabajo a cambio de recibir un salario, mientras que el empleador aprovecha la fuerza de trabajo comprada en la búsqueda de obtener un beneficio con su uso. El problema se suscita cuando el contrato de trabajo en ocasiones puede esconder el sometimiento del trabajador
a las condiciones impuestas por el empleador, al carecer de alternativas para sustituir el salario ofrecido. Se tendría una libertad que acepta su propia restricción para asegurar su subsistencia laboral. Así como la libertad del trabajador requiere ser protegida por la propia debilidad que tiene frente al empleador, asimismo el empresario se muestra como un centro de poder en la relación laboral. Ello se da no solo por la propia debilidad contractual del trabajador, sino también por la cantidad de recursos que cuenta frente a él. Esto hace a la empresa un centro de poder dentro de la relación laboral. Por lo que la oferta de trabajos eventuales y la subcontratación de personal constituyen una estrategia de las empresas para deslindarse de sus obligaciones en materia laboral, como lo son el otorgar la seguridad social y brindar las demás prestaciones de acuerdo a ley, la cual es asumida ante la falta de empleo y la necesidad de las personas por tener un ingreso mínimo, aunque represente una flagrante violación de los derechos humanos laborales. Como ya hemos señalado, las empresas en muchas ocasiones buscan distintas estrategias para deslindarse de las obligaciones laborales que conllevan la contratación. Desafortunadamente, los trabajadores acatan tales situaciones considerando lo difícil que es ingresar a un mercado laboral, siendo preferible tener un ingreso fijo sin reclamar los derechos laborales que por ley se le deben otorgar. Esta situación es consecuencia además de la informalidad en la cual reside nuestra economía. Sin embargo, al alcanzar una formalidad es una situación complicada para el emprendedor que desea iniciar su camino como empresario. Además del salario que debe pagar sus trabajadores, tiene que asumir otros costos adicionales, llamados coloquialmente sobrecostos laborales, que encarecen la mano de obra y como tal aumentan los costos de producción. Si estos costos son elevados, entonces el producto final es caro y por ende se vuelve menos competitivo en el mercado. Muchas veces estos sobrecostos desaniman la actividad empresarial o dan pie a buscar mecanismos para obviarlos, ya que hay que tener en cuenta que una empresa se funda con la finalidad de generar utilidades. A continuación pasamos a tratar acerca del rol de la comunidad internacional y del Estado, así como la legislación que se está brindando para la protección de los derechos laborales humanos. En primer lugar, podemos señalar los convenios que han sido ratificados por el Perú por parte de la OIT. Se tiene el convenio sobre el trabajo forzoso, sobre la libertad sindical y la protección del derecho a la sindicación, el convenio sobre la inspección del trabajo, el convenio sobre las horas de trabajo y el convenio sobre las vacaciones pagadas, así como otros convenios de similar importancia. Se tiene en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos lo siguiente: que toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquiera otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. En el plano local debemos señalar el Decreto Supremo 00397-TR, el cual es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Asimismo, el Decreto Supremo 00297-TR, texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Formación y Promoción Laboral. La Ley 28518, Ley sobre Modalidades Formativas Laborales. El Decreto Supremo 007-2002-TR, texto único ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo sobre Tiempo. Y la norma más actual en estos aspectos podemos señalar a la Ley 29497, la denominada Nueva Ley Procesal de Trabajo. A pesar de existir una gran cantidad de normas laborales que velan por los derechos de los trabajadores, en el día a día se demuestra que la protección del trabajador no es suficiente. Ante ello se han tomado diversas entrevistas ante distintos profesionales,
los cuales a través de su punto de vista nos pueden ayudar a entender mejor la situación laboral de los trabajadores en el país y el rol del Estado en el mismo. Asimismo, cabe señalar ciertas interrogantes. ¿Es acaso el Estado eficiente en la protección de los derechos laborales? ¿Qué sucede cuando es el Estado el sujeto que transgrede estas normas laborales y por ende afectando sus derechos humanos? ¿Acaso las normas laborales promulgadas están en concordancia con lo dispuesto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Estas son interrogantes que serán respondidas gracias a nuestros entrevistados. Buenas tardes, doctor Guapaya, socio fundador del estudio jurídico Guapaya Abogados. Muchas gracias por su tiempo. La pregunta que le voy a proponer acerca de los derechos laborales en la versión de los derechos humanos. ¿Cuál es su apreciación en este asunto? Como te venía repitiendo o explicando hace un momento, yo considero que los derechos laborales son implicantes y concomitantes con los derechos humanos. Los derechos laborales no hacen otra cosa que regular el derecho humano. O sea, producir el derecho del ser humano hay que regularlo a través del derecho laboral. El ejemplo clásico: toda persona tiene derecho a trabajar. Si yo tengo derecho a trabajar, ese trabajo tiene que ser regulado. ¿Quién lo regula? El derecho laboral. Ahora, si todos nos dedicamos a lo mismo en una sociedad, nos moriríamos, porque tiene que haber médicos, abogados, tenderos, farmacéuticos. Entonces, esas relaciones interhumanas del derecho al trabajo y la diversidad tienen que ser regulados por el derecho laboral. Y el derecho laboral va en reconocimiento de todos los derechos de los seres humanos. La explicación lógica: antes tú veías a los obreros llenar el techo. En el Perú se hacían su sombrerito con bolsa de cemento, se amarraban sus zapatillas con papel para la humedad, su latita, y cargaban y llenaban los techos. Eso ya no se ve. Ahora tiene que usar casco, porque le puede caer una piedra, porque nadie tiene por qué arriesgar su vida. Tienen línea de vida porque si se cae se puede morir. Hay que asegurar el derecho a la vida. Y ese mismo cambio hace que cambien los sistemas de trabajo. Antes se llenaban los techos a lata, ahora se llena a máquina. Como se llena a máquina, hay un técnico, uno que maneje esa máquina. Entonces, hay que regular la labor de ese técnico. Los derechos laborales van avanzando a medida que se reconocen los derechos humanos y se busca que cautelarlos. Esa es toda la implicancia que hay entre derecho laboral y derechos humanos. El Estado muchas veces, o bueno, en su papel de cautelar los derechos humanos, en protegerlos, a veces desafortunadamente también los viola en ciertos aspectos. ¿Cuál es su apreciación en esos casos? Pero decir que los viola es algo general. Yo no conozco particularmente un caso que el Estado haya violado un derecho humano. Un derecho laboral. Si vamos a poner un ejemplo, el que trabajador de un ministerio que tiene, por decirle, un contrato a plazo fijo, vimos que está atentando contra la estabilidad laboral, pero hay que ver primero la regulación de ese derecho. Entonces, para hablar de violación de un derecho humano, tendremos que hablar que el Estado está haciendo trabajar a los trabajadores, para la redundancia, en aspecto inhumano, o sea, contra el derecho natural. Y yo no veo ese caso. Lo que hay es violación de normas laborales, no de derechos humanos, porque derechos humanos son derechos puros: derecho a la libertad, a la educación, al buen trato, a la no discriminación, a no poner en peligro su salud. Entonces, cuando el Estado aparentemente viola, no está violando los derechos, está violando la ley laboral. Cuando hace que los médicos en un hospital no tengan mascarillas, está violando la ley laboral de seguridad, que dice que esos médicos deben tener mascarilla para no contaminarse. Hay que hacer esa distinción. Muy difícil que un Estado viole derechos humanos, porque sería un Estado genocida. Estará violando normas laborales que implican derechos humanos per se por la naturaleza de las obligaciones. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes, doctor Álvarez, socia fundadora del estudio jurídico Álvarez y Zapata. Muchas gracias por
por su tiempo para realizar esta entrevista. Buenas tardes. Bueno, esta entrevista básicamente se refiere a los derechos laborales Ya. en el tema de los derechos humanos. Okay. En base a ello le realizo la siguiente pregunta. En su criterio y desde su punto de vista profesional, a través de la implementación de la nueva Ley Procesal del Trabajo, ¿es el Estado acaso eficiente a la hora de velar por los derechos de los trabajadores? Eficiente no creo que sea la palabra exacta en este momento. ¿Está queriendo ser eficiente o está llegando a ser eficiente? Con la nueva Ley Procesal del Trabajo se está implementando una nueva manera de defensa de los derechos laborales. Se está haciendo más rápido la calificación de la demanda, de llegar a una sentencia más rápida, el tema de la implementación del principio de oralidad, que ya se está dejando de lado el tema del papel, de escribir y de exponer de manera más precisa hacia el juez la defensa de los derechos laborales, y se está aplicando de mejor manera el principio de primacía de la realidad en favor de todos los trabajadores. Una segunda pregunta, doctora. ¿Por qué si el Estado es el encargado de velar por los derechos de los trabajadores, muchas veces es el mismo Estado el que los viola, ya sea por el caso de los CAS o muchas veces por la contratación de personas a través de una locación de servicios, el cual se encuentra desnaturalizado? Bueno, el tema particular al que me quiero referir en los contratos administrativos de servicio. Estos contratos administrativos de servicio han sido dados en el gobierno anterior, más o menos en el año 2011, 2010, 2011 que salió la norma del CAS, el decreto legislativo 1057, que de lo que tengo entendido, ¿no?, y de lo que se ha analizado, se dio por un tema presupuestario, porque el gobierno no podía ingresar a todos los trabajadores del sector público que estaban bajo locación de servicio a planilla bajo la 728, porque derrumbarías el tesoro público. Efectivamente, el CAS no te reconoce todos los derechos laborales como están en el decreto legislativo 728, pero te reconoce ciertos derechos laborales, como tus vacaciones físicas y remuneradas, una gratificación que no se asemeja a un sueldo más, pero sí a la ley que establece el presupuesto público, ¿no?, en julio y en diciembre, ¿no? Te reconocen el tema de seguro, también AFP, y a las madres gestantes su pre y post, y a los padres su derecho a paternidad. No creo que haya tanto una violación por parte del Estado en haber implementado el CAS. Yo creo que es de una manera progresiva, a efectos de que el Estado poco a poco pueda ir reconociendo los derechos laborales de las personas, ¿no?, del gran conglomerado de trabajadores públicos que existen en la administración pública, tanto en los tres niveles del Estado, ¿no?, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Y en lo que respecta a los contratos de locación de servicios. Bueno, los contratos de locación de servicios sí, hubo una época, ¿no?, en los cuales estos por política de Estado se dieron y definitivamente pues desnaturalizaron todo lo que era el contrato laboral, ¿no?, y vulneraron demasiados derechos laborales de las personas, lo que el Estado ha querido ir mejorando con la implementación del contrato administrativo de servicio, que es el CAS, ¿no? Bien, muchas gracias por su intervención. Zapata, socio fundador del estudio jurídico Álvarez y Zapata, muchas gracias por su tiempo y por la entrevista que me va a brindar. No, gracias. Doctor Zapata, en base a su criterio y a su experiencia profesional, ¿por qué usted cree que existen tantos regímenes laborales en nuestro sistema normativo? Y si el hecho que hayan tantos o que tal vez haya muy pocos genera una eficiencia para el Estado o no. Bueno, gracias por la pregunta. En primer lugar, ¿por qué existen tantos regímenes laborales? Porque cada gobierno de turno elabora o elige hacer uno, ya sea por conveniencia, ya sea por cuestiones políticas o porque simplemente se le ocurrió al
al ministro de turno hacerlo, ¿no? Y si es eficiente o no, mira, la realidad demuestra que no es eficiente tener un compendio de normas legales que regulan la actividad laboral en el sector público, ¿no? Por ejemplo, acerca de la ley Servir, esta última que se ha promulgado. La ley Servir nació como una política pública basada en el acuerdo nacional, pero sin embargo, así como existe gente a favor, también existe detractores del mismo. Hoy en día hay que reconocer que se están haciendo esfuerzos para poder, digamos, llevar a cabo, implementar esta política pública, pero considero yo que hay mucho por hacer. Se ha convertido para mí en un filtro que no está caminando a la velocidad que se espera, ¿no? Y eso dificulta todo tipo de acción directa en beneficio de los trabajadores que laboran en el sector público, ¿no? Existe mucha informalidad en nuestra economía, básicamente en el tema de la contratación. Por ejemplo, se usan los contratos de locación de servicios para dejar de pagar ciertos sobrecostos laborales. Desafortunadamente, el Estado también realiza esos malos usos. Bueno, antes existía lo que llamamos la prestación de los servicios no personales, ¿ok? Se quiso que al final eran netamente locaciones de servicio. El gobierno aprista implementó la contratación CAS, contrato administrativo de servicio. Pero, si bien es cierto, se reconoce algunos derechos, otros no. Y a mí me parece que ahí viene el tema de la diferenciación que se hace respecto de un régimen laboral del otro, ¿no? Considero que es una norma que se puede mejorar, porque no puede haber derechos laborales recortados. Los derechos laborales son universales, únicos, y en eso se debe plasmar la verdadera ley, ¿no? Muchas gracias por su intervención. Listo. Buenas tardes, doctor Rojas, gerente administrativo del Centro Municipal de Surquillo, Centro Médico Municipal de Surquillo. Muchas gracias por estos minutos para una entrevista. Usted, como empresario, ¿cómo percibe el mercado laboral y también desde su experiencia? El mercado laboral en el Perú es un mercado laboral de alta rotación. A nivel de las empresas, constantemente los trabajadores van siendo sustituidos por otros, porque se necesita profesionales y técnicos de salud para los nuevos centros que se están abriendo, y hace que el mercado sea cada vez más pequeño y haga alta rotación de personal, porque ellos mismos se retiran, posiblemente porque les ofrezcan mejores beneficios, tanto a nivel profesional como a nivel técnico o en el nivel auxiliar. ¿Es difícil generar una fidelidad en los trabajadores? No es difícil. Lo que pasa es que también hay que ver cómo hacer que los trabajadores sean leales a las empresas, pero el problema es también el problema económico. En muchos casos muchas personas se retiran de los centros porque le ofrecen mejores sueldos en otras partes. Usted, como empresario, desde su experiencia, ¿no?, administrando el centro médico, ¿usted cree que los costos laborales en la contratación son altos, muy altos, o simplemente son los necesarios? Me parece que son los necesarios, pero en lo que es servicios fluctúa mes a mes los ingresos en esta empresa, haciendo que
en algunos meses cubrir los costos de los trabajadores se hacen difíciles, ¿no? Especialmente en los meses de mayo, noviembre, julio y diciembre, donde hay que ¿cómo se llama? Tener más liquidez para poder afrontar esos gastos. Como empresario, ¿usted ha tenido algún tipo de inconveniente o problema tal vez con algún tipo de empleado que ha reclamado más de lo que tal vez debía? El problema no es que los trabajadores reclamen más de lo que deben, sino que normal es que ellos pidan pues que se les aumente sus sueldos, ¿no? Pero si no hay posibilidades para asumir eso, nosotros decimos que está en libertad de poder irse a otra empresa que le pueda pagar sus expectativas económicas que nosotros no podemos cubrirlas, ¿no? Y cumplimos con lo que son sus beneficios sociales cuando él se retire de la empresa. Muchas gracias por su participación. Buenas noches, economista Ladislao Arnaldo Roque Inope. Muchas gracias por su tiempo para realizar esta entrevista. La presente pregunta que se le va a realizar se refiere a los derechos laborales. Correcto. En el verso de los derechos humanos. Correcto. Bajo su criterio y desde su punto de vista profesional, ¿es el Estado eficiente a la hora de proteger los derechos de los trabajadores a través de sus políticas? Definitivamente no. Yo creo que, a mi criterio y experiencia profesional, yo creo que el Estado no es eficiente, ¿correcto? Y para ello podríamos partir de dos, o podríamos sustentarlo en 2 puntos, ¿no? El primero, yo hablaría sobre el tema de la CGTP. La CGTP, por un tema exagerado de la búsqueda de sus derechos, ha realmente desvirtuado lo que es la idea de un sindicato, ¿correcto? Ha ayudado a que se busquen, como en algún momento te dije, derechos, entre comillas derechos, que desvirtúan el fin de un sindicato, en el sentido de que buscan que se les otorgue cuestiones que no se le deberían, en teoría y en frío, no deberían otorgarse. El ejemplo que te comentaba era, digamos que hay ciertas empresas que otorgan viáticos por temas de el mes al mes te pagan transporte, te pagan alimentos, ¿no? Te pagan temas como esos que no deberían, inclusive por ahí escuchar alguna vez hasta vestimenta, que no deberían de ser, porque cada empresa paga al trabajador su salario, y por ende no debería haber problemas en ese sentido. No debería reclamarse que algo que ya se encuentre incluido en tu salario. Que las empresas quieran adicionalmente, por generar por tratar de llevar mayor o los mejores profesionales o la mejor fuerza laboral a sus canteras, y quieran incentivar, oye, yo te contrato con una paga adicional por tema de alimentos, es un tema muy distinto, es muy diferente. Sin embargo, no es la obligación, en teoría, bajo la teoría económica, que se debería incluir. Eso es por un punto. Por el otro lado, esto lleva, mejor dicho, perdón, para cerrar la idea anterior, esto lleva a que se lleve unos sobrecostos, ¿ok? En términos de que el propio Estado no sabe manejar su propio sindicato. Entonces, si el propio Estado no sabe manejar su propio sindicato, los sindicatos que se puedan generar en empresas, ya por el sector privado, van a tratar de, entre comillas, asemejarse a lo que se llama la CGTP, que es el sindicato más conocido, por así decirlo, ¿no? Y que bueno, no debería de ser así, ¿no? A mi humilde, eso es un costo, eso es un tema que genera costos. Claro que el Estado, tú me dirás, el Estado tiene que buscar un bienestar social, sí, pero un bienestar social que
¿Bajo qué términos lo controlas para que no se exagere? Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo otorgas bienestar social sin necesidad de llegar a exageraciones? ¿Cómo lo haces? Ligándolo a un tema económico naturalmente. ¿Por qué? Porque al momento que tú comienzas a entregar beneficios sociales, se traduce en costo. Y cuando tú utilizas la palabra costo, automáticamente puedes introducir los términos de rentabilidad. Si esto genera mayores costos, va a generar menor rentabilidad, tanto seas Estado o seas privado. Y lo otro que te quería mencionar era el término para hablar con un término de ratio, de los inspectores que maneja el MINTRA. El MINTRA, el Ministerio de Trabajo, lleva aproximadamente, si la estadística no me falla, algo así como que 400, 500, pongámosle ya 1000 inspectores lleva para supervisar que sus políticas de Estado se están cumpliendo efectivamente en el marco laboral, privado y bueno, y estatal inclusive, ¿no? Porque inclusive inspeccionan también a otros ministerios, inspeccionan el BCR, y lamentablemente no se cubren con lo que se debería inspeccionar. Si hablamos en términos de ratios, tú divides la cantidad de inspectores que hay entre solamente la población que es electorado, ¿correcto? La población que es electorado, que aproximadamente será más o menos 14 millones de peruanos. Si divides 1000 entre 14, aproximadamente te debe dar 0.0000714 inspectores por trabajador. Estamos hablando de que es infinitísimamente menor a lo que podría tener un trabajador como inspector. O sea, los trabajadores en ese sentido se encuentran desprotegidos por el Estado. Muchas gracias por su respuesta. Me gustaría plantearle una segunda. Correcto. La determinación del sueldo mínimo vital establecido cumple con lo señalado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el extremo que la remuneración debe asegurar una existencia digna de la persona y su familia, ¿o es que acaso este debe ser incrementado? Te comento, definitivamente no cumple. No sabemos que la canasta mínima familiar está bordando los 1.212 soles, correcto, y que actualmente el salario mínimo alcanza los 750 soles. Por ende hay un diferencial que no se está cubriendo. Y obviamente estamos hablando de que es un tema que no cubre las expectativas de una familia. Ojo, que la canasta de los 1.212 soles son para 4 personas, ¿no? Entonces no cumple para nada, en ningún sentido. Pero ¿qué se podría hacer para que esto mejore, no? Tú me dices, debería incrementar, pero por supuesto que sí. Si hay un consenso entre los economistas, generalmente, que es poco difícil que lo haya, es que se debería incrementar el salario mínimo. Pero el consenso está, adicionalmente a ello, de que debería ser de una forma evolutiva, y no de golpe. No se puede duplicar, por así decirlo, de la nada el salario mínimo, porque generaría, entre otras cosas, efectos negativos que serían muy fuertes para la economía. En primer lugar, podríamos citar que los efectos de subir el salario mínimo se podrían traducir en que los empresarios, sobre todo los MIPE y los PYME, que son los que más pagan estos salarios mínimos, conlleven a, entre comillas, despedir a los trabajadores y por debajo de la mesa volverlos a contratar bajo un tema de recibo por honorarios o locación de servicios, lo cual no es el escenario ideal para un trabajador que debería estar en planilla. Ese es un tema. ¿Por qué? Porque se presta la figura, ¿no? Yo te comienzo a liquidar, te doy tu liquidación de ley, cumplo con todas las de la ley, ¿ok? Te liquido, adicionalmente a ello, te doy un dinero adicional para poder empujarte a que tú aceptes esta liquidación, esta desvinculación, y por debajo te sigo pagando 750 soles, lo cual no es la figura ideal. Entonces, y si tú lo pones en términos monetarios, para una persona que gana 750 soles, liquidarla y ponerle que de la nada, de la noche a la mañana, va a recibir 5.000 soles, por decir cualquier cifra, o más inclusive, vas a generar un incentivo muy fuerte que la gente acepte la renuncia, entre comillas,
y después comienza a recibir el dinero que venía recibiendo por 750 soles por recibo de honorarios, lo cual no es el ideal, no genera el bienestar que se busca. Ese es el primer efecto contrario que podría haber, ¿no? El segundo efecto contrario que podría haber sería que esto generaría inflación, ¿no? Como te había comentado, esto se podría evaluar muy fácilmente en una ecuación de Fisher, que es un tema macroeconómico un poco más avanzado, pero que donde te dice que el precio por la cantidad de dinero es igual a su masa por su velocidad. Si tú comienzas a incrementar de la nada, tanto en el sector privado como en el sector público, la cantidad de dinero que hay, tendrías que buscar cómo compensar la ecuación por el otro lado. La masa va a ser muy difícil moverla. En todo caso, ¿qué es lo que te queda? Subir la velocidad. Y la velocidad se traduce en ¿qué? En inflación. Que a la larga va a haber un rebote inclusive sobre el nivel de precios. Entonces, eso generaría un efecto totalmente negativo, porque estas personas que reciben los 750 soles mensuales, la remuneración mínima vital, generaría que su sueldo ya no alcance, porque se traduciría en un efecto inflacionario muy fuerte. Bueno, economista Roque, para realizarle una última pregunta. A su criterio y desde su punto de vista profesional, ¿Correcto? ¿es acaso el sobrecosto laboral tan alto que una empresa prefiere evitarlos? ¿O es solo producto de la informalidad empresarial en que reside nuestra economía? Es un tema que apunta, tu pregunta apunta a los dos problemas en realidad. Es un tema un tanto que abarca los dos problemas. En nuestra economía hay tanto sobrecostos laborales, en nuestra realidad, como informalidad. Perú es uno de los países que mayor informalidad tiene. Se estima más o menos que la economía está formalizada solamente el 30%, ¿correcto? Estamos hablando de 70% de informalidad en el país, lo cual es gravísimo, y que se conoce como informalidad a todo aquello que es llevado por debajo de la mesa y no se cumple con la ley, ¿no? Es el SIDA de la economía, y esto está traducido en términos de que, o llevado a que el Estado no ha realizado eficientemente su labor, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el Estado plantea las reglas de juego para un inversionista, llámese empresario, sea grande, se apellide Brescia, Mome o Romero, o se apellide Quispe Mamani. Entonces, el empresario es empresario y tiene que cumplir con la ley. En ese sentido, los sobrecostos laborales han sido implantados por el Estado. Hay un sobrecosto laboral definitivamente, y que se relaciona tanto con tu primera y segunda pregunta. Por un lado, no es eficiente al momento de realizar su labor, y por el otro no ha sabido manejar los sindicatos, ¿no? Esto ha generado que se generen mayores obligaciones de parte de los inversionistas. Ojo, que estoy tomando inversionista, sea micro, pequeño, mediano o grande, ¿correcto? Y obviamente estos costos afectan más que nada a los micros y a los pequeños empresarios, que en concreto son la fuerza que mueve el país bastante, ¿no? Hay sobrecostos laborales que no están correctamente orientados, y además hay una informalidad que va ligado a la idiosincrasia del peruano, ¿correcto? Y hay un tema psicológico con eso, de que formalizarse es el cuco para los empresarios, que el pequeño microempresario que tiene su puesto de salchipapas en la esquina del barrio, ese y es un empresario, y ese debería pagar impuestos, ¿correcto? Sin embargo, estos impuestos son muy altos. Lo que yo propongo, lo que yo sugeriría es que se reduzcan los impuestos, que se reduzcan los sobrecostos laborales para incentivar la formalidad. Esto, en traducción, de ingresos para el Estado, se llevaría a que habría mayores ingresos, tanto mayor recaudación, tanto por parte del empresario como parte del colaborador, del trabajador. Entonces estamos diciendo que los sobrecostos laborales son sobrecostos que se encuentran inmersos dentro de los sobrecostos de la formalidad del empresario, ¿correcto? Hay, ¿cómo le puedo decir?, costos adicionales a ellos,
de la formalidad, que no solamente son laborales, como vuelvo a repetir, están inmersos dentro de los costos empresariales. Los costos transaccionales de poder poner una empresa lamentablemente repercuten en la formalidad de la empresa y obviamente repercuten en los derechos de los trabajadores. ¿Correcto? En teoría y sobre el papel, una empresa en el Perú se pone en 23 días, supuestamente, pero los estudios reflejan que una empresa se tarda en poner, más o menos en crearse, unos 4 o 6 meses en promedio, en la realidad peruana, lo cual es muy malo porque digamos que en términos de tiempo, por un concepto de valor de dinero en el tiempo, hay un costo que ha sido ya asumido por el inversionista y que quiere ver lo más pronto recuperado. Y si decimos que hoy día inviertes un sol para recuperarlo en 6 meses o en 4 o en 5, tiene un alto costo, ¿no? Hay un costo de oportunidad muy fuerte, muy alto, y por ende este costo de oportunidad no quiere ser asumido por el empresario y lo lleva a no formalizarse. Si nosotros incentivamos como Estado a que se reduzcan los costos de formalización, evidentemente va a haber necesariamente una mejora en la calidad de vida de los trabajadores, porque sus costos laborales van a poder ser asumidos, y si adicionalmente a esto reducimos los sobrecostos laborales, se podrá mejorar definitivamente la calidad de vida de los trabajadores. Muchas gracias, economista, por su valioso tiempo. No hay problema, para cuando quieras. Como conclusiones, podemos señalar lo siguiente, que con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales, se produce un cambio cualitativo en el derecho internacional. Un grupo de derechos laborales son incluidos dentro del selecto listado de derechos humanos. Sin embargo, en nuestra realidad, la precarización del empleo conspira en contra del ejercicio de los derechos humanos laborales. Actualmente, los trabajadores se han visto orillados a aceptar salarios y jornadas de trabajo inconstitucionales ante el desempleo existente en el país. Con tal de no perder lo poco que obtienen al emplearse dentro del sector formal, dejan de ejercer su derecho a defender sus prerrogativas laborales. El agravamiento de la situación que guardan los derechos humanos laborales se agudiza ante el no ejercicio de los mismos. De lo expuesto previamente, se ve cómo existe una relación entre los sobrecostos laborales y la precarización del empleo. Tanto así que César Peñaranda, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Lima en el año 2014, brindó una entrevista al diario Perú 21, de la cual se resalta lo siguiente, que los sobrecostos laborales en el Perú están entre los más altos en América Latina, en especial dentro del bloque de la Alianza del Pacífico. Los emprendedores asumen hasta un 60% de estos sobrecostos, debido a la rigidez de la actual legislación laboral, que se constituye en uno de los principales factores que impiden la formalización y le resta competitividad al sector productivo. Planteó que las medidas para reducir la informalidad deben estar dirigidas a disminuir los costos y aumentar los ingresos percibidos que se obtendrían si las empresas fueran formales, para lo cual se debe flexibilizar el marco regulatorio del mercado laboral y buscar paralelamente la mejora del capital humano con inversión en educación y capacitación.